Revolución cubana. Para hablar de la Revolución cubana tenemos que regresarnos años atrás. Centrémonos en la segunda etapa de la independencia de Cuba en el año 1895, que fue liderada por José Martí, el general Máximo Gómez y Antonio Maceo. También se une Puerto Rico, ya que carecían de derechos y querían la independización. Empezaron a quemar campos, fábricas, para los obreros y campesinos que se unieron a la revolución. España trató de frenarlos, pero Martí, junto a su ejército, se situó en la parte oriental de la isla. Su objetivo estaba en llegar a la parte occidental de la isla, donde estaba la parte económica y esclavos. Para paralizar a las tropas españolas dirigidas por Arsénico Martínez, Martínez Campos fracasó en esta rebelión y el general Valeriano Weyler lo sustituyó y llevó a cabo una política militar atroz, que situaba a los campesinos en campos de concentración para despejar a los sublevados del apoyo de los habitantes rurales que trabajaban en el campo. Muerte de más de 100.000 cubanos, Weyler fue incapaz de derrotarlos. Martí y Maceo murieron en la contratienda. En 1897, Estados Unidos protestó porque esta guerra afectaba sus intereses, ya que intervenía en la producción de azúcar, por lo cual Estados Unidos exige a España reformas para obtener la paz. Los cubanos dicen que esa paz se logra si hay independencia. Tras la destrucción del acorazado estadounidense Maine, implica la entrada de Estados Unidos al combate, acusando a España de este desastre. Entonces Estados Unidos declara la guerra a España y logra vencer el ejército español en Cuba y Filipinas. Y así, junto a Puerto Rico, España cede a Estados Unidos estas colonias, tras la firma del Tratado de Paz en 1898. Cediendo colonias, pero esta vez de Estados Unidos, hasta 1902, donde se aprueba el proyecto de Constitución que incluía la enmienda Plant, una de las cuales Estados Unidos solo podría dirigir la economía de Cuba hasta 1934. Con el triunfo de los americanos y cubanos contra España, en La Habana se aprobó la Constitución de 1901, que fue muy recortada en derechos por parte de Estados Unidos. En este pacto, el país norteamericano se concedió el derecho a quedarse militarmente en la isla creada, una de las bases militares más conocidas del mundo, que es Guantánamo. La intervención de Estados Unidos en Cuba fue muy notoria, llegando incluso a invadir sectores de la economía de Cuba para controlar los principales motores económicos de la isla, como fue la producción azucarera en 1923. Estados Unidos ya controlaba más del 70% de esta industria. La relación entre Cuba y Estados Unidos fue favorecida por un político como Fulgencio Batista, que desde 1902 hasta 1958 hizo que la isla creciera económicamente. Ya al saber lo de la independización, podemos dar inicio al desarrollo de la Revolución cubana, que fue en 1953, en julio, momento en el que Fulgencio Batista y los suyos realizaron un golpe de Estado en la isla de Cuba para tomar el poder. Hasta entonces los cubanos solo estaban luchando para conseguir su emancipación, pero con esta intervención ya sus esperanzas eran frustradas. El golpe de Batista fue apoyado por los norteamericanos, país que ganaba en esta negociación, sobre todo en lo que al negocio azucarero se trataba, ya que se aceptaba un pacto que excluía que este país tuviera que pagar antiguas cuotas de dicho producto. Además, Estados Unidos prohibía que se comercializara con países comunistas, como la Unión Soviética, y se limitó a la cosecha interna. Este enorme cambio en la economía del país hizo que los terratenientes y burgueses que trabajaban en los campos de azúcar estuvieran totalmente opuestos. Dentro de ellos destacamos al terrateniente Fidel Castro, quien intentó destruir
mediante la vía legal al dictador, pero al ver que la demanda no prosperó, llegó a la conclusión de que tendría que hacer la democracia por una vía de una revolución armada. Y así fue como Fidel encabezó el primer ataque al cuartel Moncada en 1953, ataque que fracasó y que lo llevó a estar en la cárcel. Cuando finalmente fue liberado, él se tuvo que ir a exiliar en México en 1955. Desde ahí organizó un ejército guerrillero entre los que se encontraba el Che Guevara y al final fueron 82 los hombres que se animaron a participar en esta guerrilla. El 2 de diciembre llega un barco a las playas de Cuba y fueron detectados por el ejército de Bastita, lo que produjo que de los 82 hombres solo quedaran vivos 12. Estos guerrilleros comenzaron a cruzar Cuba para organizarse y captar a campesinos y cubanos que compartieran la misma ideología y deseo de independizarse de una vez por todas. Gracias al ataque que se produjo a un cuartel del ejército oficial cubano, consiguieron armarse y así comenzar a organizar la auténtica revolución de Cuba. En aquel periodo, Cuba no estaba pasando un buen momento económico. Los azucareros burgueses estaban descontentos con el pacto con Estados Unidos. Por este motivo, muchos empresarios adinerados comenzaron a proporcionar del lado de los revolucionarios y a financiar sus proyectos. Y así fue como se pudo constituir el Frente Cívico Revolucionario Democrático, que tenía como objetivo luchar mediante las armas para conseguir terminar con la dictadura de Bastita y después crear una constitución cubana. Los rebeldes estaban apoyados por el pueblo y los empresarios, por tanto, comenzaron a hacer guerrillas desde la sierra y el llano. Pero en un primer momento, estos avances fueron bloqueados por las tropas de Bastitas. Comenzó nuevamente la ofensiva rebelde desde el centro de la isla y consiguieron ir ganando territorio. Las guerrillas saltaban por diferentes zonas de la isla que estaba bien organizada por los comandantes líderes como Ernesto Che Guevara o Cienfuegos, hasta que consiguieron que Batista se exiliara al extranjero dejando el gobierno. El 8 de enero de 1959, Fidel Castro entró a La Habana como representante de la revolución y a los 8 días fue nombrado el primer ministro.